Orar en silencio. Cómo el Espíritu Santo trabaja dentro de ti. Hay momentos en la vida espiritual en los que no hay palabras, donde la garganta se queda seca, las frases se desvanecen y el alma, aunque quiera gritar, no puede pronunciar ni una sola sílaba. A veces el dolor es demasiado profundo, la confusión demasiado grande o el cansancio demasiado intenso. Y en medio de ese silencio, Dios sigue escuchando. Porque el cielo no necesita discursos para responder. El Espíritu Santo trabaja poderosamente en lo que muchos llaman el silencio. Vivimos en un mundo que celebra el ruido, las palabras abundantes y las oraciones elocuentes. Creemos que orar bien es decir mucho, hablar fuerte, repetir frases. Pero la verdad es que algunas de las oraciones más poderosas jamás pronunciadas no fueron dichas en voz alta. Fueron lágrimas silenciosas que nadie escuchó, suspiros que el alma lanzó sin sonido, pensamientos convertidos en súplicas, y en todos esos casos el Espíritu Santo estaba actuando profundamente dentro del corazón humano. Romanos 8:26 lo explica con una belleza que traspasa la lógica humana. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta es una de las verdades más liberadoras de la vida espiritual. Cuando no sabes cómo orar, el Espíritu ora por ti. Cuando tus palabras se acaban, Él sigue hablando. Cuando tus fuerzas desaparecen, Él sigue intercediendo. Cuando tu alma solo puede permanecer en silencio, Él traduce ese silencio en lenguaje celestial. El silencio no es ausencia de oración, muchas veces es su forma más pura. Cuando eliges quedarte en quietud ante Dios, cuando simplemente cierras los ojos y dejas que tu corazón repose en su presencia, el Espíritu comienza a trabajar en niveles que van más allá de lo que puedes imaginar. Sana heridas que ni siquiera sabías que estaban allí. Rompe cadenas invisibles, alinea tu mente con la voluntad del Padre, restaura áreas que las palabras nunca podrían tocar. Primera Reyes 19:11-12 nos muestra cómo Dios a menudo elige el silencio para revelarse. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Elías esperaba a Dios en lo espectacular, en lo ruidoso, en lo impactante. Pero Dios decidió manifestarse en un susurro. Ese susurro, esa voz suave, ese silencio sagrado fue más transformador que cualquier milagro visible. Así es como el Espíritu Santo trabaja dentro de ti cuando oras en silencio, sin espectáculo, sin ruido, sin necesidad de impresionar, pero con un poder que mueve los cielos. Cuando te atreves a quedarte en silencio ante Dios, no estás haciendo menos, estás haciendo más. Estás renunciando al control. Estás dejando que sea el Espíritu quien lleve la conversación. Estás diciendo, Padre, no tengo palabras, pero tengo un corazón rendido. Y esa rendición es la llave que abre los tesoros del cielo. Tal vez sientes que tus oraciones no son suficientes porque no puedes hablar como otros. Tal vez crees que tu fe es débil porque no sabes expresarla con palabras grandes. El Espíritu Santo quiere que sepas hoy que tu silencio puede ser más poderoso que 1000 oraciones dichas con labios si proviene de un corazón sincero. No es lo que dices lo que conmueve al cielo, es la verdad de lo que sientes en lo profundo. Este mensaje no es una invitación a dejar de orar, sino a redescubrir la profundidad de una oración silenciosa. A descubrir que el Espíritu Santo no necesita tu voz para trabajar, necesita tu disponibilidad.
Él no está esperando que le digas palabras perfectas. Está esperando que te quedes en su presencia lo suficiente como para que Él transforme tu interior. Prepárate, porque en los próximos temas vas a descubrir lo que sucede dentro de ti cuando oras sin decir nada. Verás cómo el Espíritu Santo intercede por ti, te fortalece, te guía, te transforma y desata el poder de Dios desde lo profundo de tu ser. Y cuando termines de escuchar esta palabra, entenderás que el silencio no es debilidad. Es un altar donde el Espíritu Santo obra con poder. El silencio que Dios escucha, cuando tu alma habla sin palabras. Hay momentos en la vida espiritual en los que las palabras simplemente no alcanzan. Intentas orar, pero tu voz tiembla. Quieres explicar tu dolor, pero tu mente no encuentra frases. Y en medio de ese aparente vacío, el enemigo susurra que Dios no te está escuchando. Pero eso es una mentira. Porque la verdad profunda del reino es que Dios no necesita oír tus labios para entender tu corazón. Él conoce cada pensamiento antes de que lo pronuncies, cada lágrima antes de que caiga, cada suspiro antes de que lo respires. Y en ese silencio, donde crees que nada está ocurriendo, el Espíritu Santo está intercediendo con un poder mayor al que podrías imaginar. David comprendió este misterio cuando escribió en el Salmo 139, 1-4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios no necesita que le expliques lo que sientes. Él ya lo sabe, y no solo lo sabe, sino que también lo interpreta a través del Espíritu Santo. A veces pensamos que la oración más poderosa es aquella llena de palabras, pero la Biblia nos muestra lo contrario. Ana, la madre del profeta Samuel, oró con tanto dolor en su corazón que sus labios se movían sin emitir sonido. A los ojos de los hombres parecía borracha, pero a los ojos de Dios estaba lanzando una de las oraciones más profundas de toda la historia bíblica. Y Dios respondió. 1 Samuel 1, 12, 17. Este es el poder del silencio. Cuando las palabras no salen, el Espíritu traduce tus sentimientos en intercesión. Romanos 8:26 lo confirma. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos indecibles significa que hay un lenguaje más allá de las palabras, un idioma celestial que el Espíritu habla directamente al corazón del Padre. Y cuando oras en silencio sin darte cuenta, participas de ese idioma eterno. No estás callado, estás comunicándote de forma más profunda. Porque en el reino de Dios, el silencio también es oración. Jesús mismo practicó esta oración silenciosa. Marcos 1:35 nos dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. La Biblia no registra qué palabras pronunció. Solo sabemos que se retiraba a solas, en silencio, en comunión íntima con el Padre. Y de esa intimidad silenciosa surgía el poder que sanaba enfermos, expulsaba demonios y transformaba vidas. Esto nos enseña que la oración no siempre se trata de hablar mucho, sino de estar presente ante la presencia. El silencio puede ser el terreno más fértil donde el Espíritu Santo trabaja. Cuando callas, le das espacio a Dios para hablar. Cuando dejas de intentar explicar todo, le permites al Espíritu traducir tu alma. Y cuando eliges permanecer quieto en su presencia, algo comienza a suceder dentro de ti. Tu mente se aquieta, tu espíritu se fortalece, tu fe se renueva.
Isaías 30:15 lo expresa con sabiduría divina. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. El silencio no es pasividad, es rendición, es reconocer que no puedes, pero Él sí. Es aceptar que no tienes respuestas, pero Él tiene todas. Es confiar en que aunque no hables, Él sigue escuchando, sigue obrando, sigue transformando tu historia desde adentro. Hoy, el Espíritu Santo te invita a dejar de sentirte culpable por los momentos en que no puedes orar con palabras. En esos instantes, simplemente quédate en su presencia. Respira profundo y deja que tu alma hable, porque en ese silencio cargado de fe, el cielo se mueve con más poder que con 1000 frases bien estructuradas. Cierra tus ojos, permanece callado y repite en tu corazón: Señor, aquí estoy. Esa simple entrega puede liberar lo que tus palabras no pueden expresar. Puede sanar heridas que tus frases no pueden describir. Puede abrir puertas que tus súplicas no lograron tocar. Porque cuando tu alma habla en silencio, el Espíritu Santo responde con poder. El silencio que transforma. Cuando el Espíritu Santo trabaja en tu interior sin que lo notes. La mayoría de las personas asocian el mover del Espíritu Santo con manifestaciones visibles, milagros, sanidades, lenguas, profecías. Y sí, todas esas son expresiones reales de su poder. Pero hay una obra aún más profunda, más delicada y más poderosa que muchas veces pasa desapercibida: la transformación interior que Él realiza en medio del silencio. No siempre lo sentirás de forma espectacular. No siempre tendrás escalofríos ni lágrimas. A veces, el Espíritu Santo trabaja en lo profundo de tu ser cuando parece que nada está ocurriendo. Filipenses 2:13 nos revela esta verdad. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Fíjate en esto, produce. La transformación espiritual no es un acto repentino que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso divino que el Espíritu realiza desde adentro. Él moldea tus pensamientos, purifica tus intenciones, fortalece tu fe y renueva tu carácter. Y muchas veces lo hace en los momentos en que simplemente estás en silencio, sentado en su presencia, sin palabras ni emociones fuertes. Elías experimentó esta verdad en uno de los momentos más oscuros de su vida. Después de una gran victoria espiritual, se sintió derrotado, agotado y sin fuerzas. Corrió al desierto, deseando morir. Pero Dios no lo reprendió ni le habló en un terremoto, ni en un fuego, ni en un viento poderoso. Lo hizo en un silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19, 11, 12. Esa voz suave no solo lo fortaleció, lo restauró, lo levantó, lo volvió a enviar con propósito. Así trabaja el Espíritu Santo, con ternura y paciencia, en el silencio donde la ansiedad se apaga y la fe se enciende. El proceso de transformación interior no siempre es fácil. Muchas veces implica que Dios confronte áreas que has escondido, heridas que has ignorado, pensamientos que has justificado. Hebreos 4:12 lo explica así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando estás en silencio ante Dios, su palabra, incluso sin pronunciarse en voz alta, comienza a trabajar dentro de ti. Penetra en lo más profundo de tu ser, separando lo que proviene de él de lo que no. Revela las áreas que necesitan ser rendidas. Te muestra cadenas que no sabías que existían, y poco a poco, sin que lo notes, comienzas a cambiar. El Espíritu Santo no tiene prisa. Él es un escultor paciente que talla con precisión cada parte de tu interior. Quita el orgullo y siembra humildad. Arranca el resentimiento y planta perdón.
Rompe el miedo y deposita valentía. Sustituye la desesperanza con esperanza y lo hace en silencio, en lo profundo de tu alma, donde las palabras no llegan. 2 Corintios 3:18 describe este proceso con palabras poderosas. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. De gloria en gloria significa que no es instantáneo, es progresivo, y cada vez que entras en su presencia, aunque no digas una sola palabra, el Espíritu está haciendo algo. Está quitando lo viejo y vistiendo lo nuevo. Está moldeando tu carácter a la imagen de Cristo. Está preparando tu interior para sostener lo que Él quiere depositar en tu vida. Es importante que no confundas silencio con inactividad. Puede que no veas resultados inmediatos, pero eso no significa que Dios no esté trabajando. Como la semilla que crece debajo de la tierra antes de brotar, el Espíritu Santo está preparando raíces profundas en ti. Jesús lo explicó en Marcos 4:27. Y duerma, y se levante de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que Él sepa cómo. Así ocurre con su obra en tu interior. No sabes cómo, no sabes cuándo, pero de pronto te das cuenta de que ya no reaccionas igual, que tu fe ha crecido, que tu amor es más fuerte, que tu mente está más en paz. Eso es el fruto del silencio, transformación. Por eso, no te desesperes cuando no sientas nada. No pienses que tus oraciones no funcionan solo porque no hay fuegos artificiales espirituales. Lo invisible no significa que Dios esté ausente. Al contrario, muchas veces es señal de que Él está trabajando más profundo de lo que imaginas. Hoy el Espíritu Santo quiere que entiendas que el silencio no es un espacio vacío, sino un taller divino. Es el lugar donde Él sana, restaura, renueva, moldea y fortalece. Es en ese lugar donde tu carácter se alinea con el de Cristo y tu corazón se prepara para recibir sus promesas. Hazlo tu práctica diaria. Quédate en silencio delante de Él. No corras, no llenes el espacio con palabras. Simplemente di, Espíritu Santo, obra en mí. Y mientras lo haces, su poder trabajará en lo más profundo de tu ser. Si esta palabra toca tu corazón, escríbelo como una declaración de fe. Amén. Aunque no lo vea ni lo sienta, el Espíritu Santo está trabajando dentro de mí. El silencio como escuela, cuando Dios te enseña a escuchar su voz interior. La oración no es un monólogo. No se trata solamente de hablarle a Dios, sino de aprender a escucharlo. Y sin embargo, esta es una de las áreas más difíciles para la mayoría de los creyentes. Sabemos hablar, pero no sabemos callar. Sabemos pedir, pero no sabemos esperar. Y en esa falta de silencio, muchas veces perdemos la voz más importante de todas, la voz del Espíritu Santo dentro de nosotros. Desde el principio, Dios ha querido hablar con su pueblo, pero su voz no siempre se manifiesta en el ruido. Muy por el contrario, su manera favorita de comunicarse es en la quietud, en lo íntimo, en lo profundo. Elías lo descubrió en 1 Reyes 19, 11, 12. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Elías esperaba a Dios en lo impresionante, en lo ruidoso, en lo evidente, pero Dios decidió revelarse en un susurro. Y esa es una lección poderosa. El Espíritu Santo no necesita gritar para ser escuchado. Su voz no compite con el ruido del mundo, no busca llamar la atención. Él habla con delicadeza, con ternura, con profundidad, pero para escucharlo necesitas apagar el ruido que hay dentro y fuera de ti.
El silencio entonces se convierte en una escuela. Cada momento de quietud delante de Dios es una clase en la que aprendes a reconocer su voz entre todas las demás. Jesús mismo dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Pero para oír su voz hay que entrenar el oído espiritual, y ese entrenamiento ocurre en el silencio. Al principio puede parecer difícil. Tu mente se distrae, tus pensamientos se aceleran, tu alma quiere hablar. Pero si perseveras, el Espíritu Santo empieza a enseñarte cómo escuchar. Primero reconocerás impresiones sutiles, luego convicciones profundas, y con el tiempo sabrás diferenciar su guía de tus emociones o pensamientos humanos. Samuel también tuvo que aprender a reconocer la voz de Dios. En 1 Samuel 3:10 dice, «Y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel». Entonces Samuel dijo, «Habla, porque tu siervo oye». Al principio no entendió que era Dios quien hablaba, confundió su voz con la de Elí. Pero cuando guardó silencio y prestó atención, pudo escuchar claramente. Lo mismo ocurre contigo. El Espíritu Santo muchas veces ya está hablando, pero necesitas hacer una pausa para poder oírlo. La oración silenciosa no es tiempo perdido, es un tiempo de escucha, y en ese tiempo Dios puede revelarte cosas que jamás entenderías de otra manera. Puede mostrarte el origen de una herida que necesitas sanar, puede advertirte sobre un camino que no debes tomar, puede darte dirección específica para el propósito que ha diseñado para ti. Pero todo eso sucede en el ambiente del silencio. Jesús mismo practicaba este hábito. Lucas 5:16 dice, «Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba». ¿Por qué el Hijo de Dios, que tenía acceso directo al Padre, necesitaba ir a lugares desiertos? Porque entendía que la comunión más profunda ocurre en el silencio, lejos del ruido de las multitudes y del caos del mundo. En esos momentos de soledad, el Espíritu Santo fortalecía su espíritu humano, le daba dirección, lo llenaba de poder para cumplir su misión. Este principio también se aplica a tu vida. Hay decisiones que nunca sabrás tomar correctamente hasta que aprendas a escuchar. Hay promesas que nunca sabrás cómo alcanzar hasta que recibas instrucciones. Hay batallas que nunca ganarás hasta que escuches la estrategia del cielo. Y todo eso sucede en el silencio, cuando dejas de hablar y comienzas a oír. Salmo 46:10 lo dice claramente, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Estar quieto no significa estar inactivo, significa estar atento, es una postura espiritual. Es decir, «Señor, ya hablé lo suficiente, ahora quiero escucharte». Y cuando adoptas esa postura, la voz del Espíritu se vuelve cada vez más clara. Aprender a escuchar también transforma tu relación con Dios. Ya no lo ves solo como un refugio en la tormenta, sino como un consejero fiel. Ya no lo buscas solo para resolver problemas, sino para caminar en su voluntad. Ya no lo ves como alguien lejano que responde oraciones, sino como un Padre cercano que guía cada paso. Hoy, el Espíritu Santo quiere enseñarte a callar para poder hablarte. Quiere revelarte secretos que solo se oyen en la quietud. Quiere susurrarte promesas que solo se entienden cuando el alma deja de gritar. Quiere conducirte con su voz suave y firme a lugares que jamás podrías alcanzar por ti mismo. Tómate un tiempo hoy. Apaga el teléfono, cierra la puerta, silencia tu mente y di con sinceridad, «Habla, Espíritu Santo, tu siervo escucha». Y entonces, prepárate, porque en ese silencio el cielo te hablará. Escribe en los comentarios con fe, «Amén, hoy decido callar para escuchar la voz del Espíritu Santo», el poder que nace en el silencio. Cómo el Espíritu Santo fortalece tu fe desde adentro. El mundo nos ha enseñado que el poder espiritual se manifiesta en acciones visibles.
en palabras fuertes, en gestos valientes, en demostraciones externas. Pero el reino de Dios opera bajo otra lógica. El verdadero poder nace en lo invisible, en lo secreto, en lo silencioso. Es allí donde el Espíritu Santo trabaja con mayor profundidad, fortaleciendo tu fe, edificando tu espíritu y preparándote para batallas que aún no ves venir. El silencio no es debilidad, es el taller donde Dios forja guerreros. Jesús lo dejó claro cuando dijo en Mateo 6:6, «Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». El poder que se manifiesta en público siempre es el resultado de lo que ocurre en lo secreto. Los milagros que se ven en la superficie son fruto de un trabajo profundo en lo invisible. El Espíritu Santo no fortalece tu fe con espectáculo, sino con procesos. Y esos procesos, muchas veces, ocurren en el silencio. Cuando eliges quedarte en silencio en la presencia de Dios, estás haciendo algo más grande de lo que imaginas. Estás entrenando tu alma para depender de Él. Estás fortaleciendo la raíz de tu fe. Estás dejando que el Espíritu construya en ti una confianza que no se basa en lo que ves, sino en lo que sabes que Él puede hacer. Romanos 10:17 nos recuerda que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero esa palabra muchas veces no llega en forma de un sermón o una profecía. Llega como un susurro en medio del silencio. El apóstol Pablo lo entendió profundamente. Pasó largas temporadas en silencio, en prisiones, en desiertos, en soledad. Y fue allí, no en los escenarios ni en las multitudes, donde su fe se hizo inquebrantable. Filipenses 4:12-13 revela el fruto de ese proceso. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa fuerza no nació en medio de la acción, sino en medio del silencio. Fue en los momentos de soledad donde Pablo aprendió que Cristo era suficiente. Fue en la quietud donde descubrió que el Espíritu Santo no solo lo sostenía, sino que lo empoderaba. El silencio también tiene un efecto purificador. Al apartarte de las voces externas, el Espíritu Santo puede limpiar tu mente del ruido que debilita tu fe. El miedo, la duda, la ansiedad, el desánimo. Isaías 40:31 lo describe con una promesa poderosa. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La clave está en esperar, y esperar muchas veces significa permanecer en silencio. No es una espera pasiva, sino expectante. Es el silencio del soldado que afila su espada antes de la batalla. Es el silencio del árbol que crece profundo antes de mostrarse alto. Es el silencio del creyente que, aunque no ve nada, sabe que Dios está obrando. Durante ese proceso, el Espíritu Santo también fortalece tu identidad. Cuando callas, puedes escuchar lo que Él dice de ti. Puedes recordar que eres hijo, no esclavo, que eres más que vencedor, que fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo, que su poder se perfecciona en tu debilidad, 2 Corintios 12:9. Y cuando esa verdad se asienta en tu espíritu, ninguna mentira del enemigo puede sacudirte. El silencio, entonces, no es un tiempo vacío, es un entrenamiento. Es el gimnasio espiritual donde tu fe se vuelve musculosa, resistente y firme. Es el lugar donde dejas de depender de lo que sientes y comienzas a depender de lo que crees. Es donde tu confianza en Dios deja de ser teoría y se convierte en convicción. Piensa en Jesús antes de comenzar su ministerio. Pasó 40 días en el desierto en silencio, lejos de todo ruido humano.
fortalecido solo por la palabra. Y fue allí donde venció la tentación, donde afirmó su identidad y donde se preparó para el poder que luego se manifestaría públicamente. Mateo 4:1-11. Sin ese tiempo de silencio no habría habido cruz, ni resurrección, ni redención. Así también tú. El poder que necesitas para vencer tus pruebas no se obtiene gritando más fuerte ni haciendo más ruido. Se obtiene en la quietud, en el silencio donde el Espíritu Santo te moldea. Y cuando llegue el momento de hablar, tus palabras llevarán el peso de la autoridad divina. Cuando llegue el momento de actuar, tus pasos tendrán la fuerza del cielo. Hoy, el Espíritu Santo te invita a dejar de temerle al silencio, a buscarlo, a convertirlo en tu refugio, porque en el silencio no estás inactivo, estás siendo preparado. No estás perdiendo tiempo, estás siendo fortalecido. No estás en pausa, estás siendo impulsado. Hazlo tu oración. Espíritu Santo, fortaléceme en el silencio. Haz crecer mi fe mientras espero. Prepara mi espíritu para lo que has planeado. Y escribe en los comentarios con convicción: Amén. En el silencio mi fe se fortalece y el poder de Dios crece en mí. El silencio, que restaura, cómo el Espíritu Santo sana heridas invisibles mientras callas. Hay heridas que no se ven, marcas profundas que no sangran, pero duelen cada día. Recuerdos que no puedes borrar, palabras que todavía pesan, traiciones que aún te roban el sueño. Muchos intentan esconderlas con actividad, con oraciones ruidosas, con frases de fe, pero siguen ahí, intactas, sin sanar. Sin embargo, hay un lugar donde esas heridas comienzan a cerrarse: el silencio en la presencia del Espíritu Santo. En ese espacio sagrado, sin discursos ni máscaras, Dios trabaja como un cirujano del alma, tocando lo que nadie más puede tocar. El salmista lo entendió profundamente cuando escribió en Salmo 34:18: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No dice que está cerca de los que oran perfecto, ni de los que saben qué decir. Está cerca de los que tienen el corazón roto. Y muchas veces el corazón roto no ora con palabras, ora con lágrimas. Y en ese llanto silencioso, el Espíritu Santo empieza a restaurar lo que fue roto. El proceso de sanidad interior no suele ocurrir en medio del ruido. Las heridas más profundas no se curan con frases rápidas, sino en tiempos de quietud. Es en el silencio donde Dios expone las raíces del dolor que llevas años ignorando. Es ahí donde su amor penetra en los lugares de tu alma donde ni tú mismo te atreves a entrar. Es allí donde Él te recuerda que no estás solo, que nunca lo estuviste, que cada lágrima fue vista, que cada decepción fue notada y que nada en tu historia está más allá de su poder sanador. Isaías 61:1-3 describe el propósito del Espíritu Santo con una claridad que sana. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a ordenar que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¿Ves el orden? Primero viene la sanidad del corazón. Antes de la libertad, antes del gozo, antes del propósito, Dios quiere sanar lo que está roto. Y esa sanidad ocurre muchas veces en lo profundo del silencio. Cuando eliges callar ante su presencia, cuando simplemente cierras los ojos y le dices: haz tu obra en mí. El Espíritu empieza a limpiar memorias, a romper traumas, a desatar tu alma del pasado. Puede traer a la superficie heridas que creías olvidadas, no para herirte de nuevo, sino para que finalmente puedan ser sanadas. Y mientras tú estás allí sin decir una palabra, Él susurra: no fue tu culpa. Siempre estuve contigo.
aún hay esperanza. Ezequiel 36:26 contiene una de las promesas más hermosas para los que cargan dolor. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ese corazón nuevo no se forma con discursos, sino con encuentros silenciosos con el Espíritu. Cada vez que te detienes y simplemente permaneces en su presencia, Él está moldeando ese corazón, quitando el resentimiento, reemplazando la culpa con gracia, sustituyendo el odio por perdón. Y aunque no lo notes de inmediato, un día te darás cuenta de que ya no duele igual, que puedes hablar de aquello que te destruyó sin llorar, que puedes recordar sin revivir, que puedes perdonar de verdad. La mujer que tocó el manto de Jesús en silencio, Marcos 5:25-34, no pronunció una sola palabra, solo se acercó, y en ese silencio cargado de fe fue completamente sanada. Lo mismo sucede contigo. Tu acercamiento silencioso al Espíritu Santo tiene el poder de cambiarlo todo. Por eso, no subestimes esos momentos en que no sabes qué decir. A veces, el no decir nada es la oración más poderosa. A veces, el simple hecho de presentarte ante Dios con tu corazón herido es suficiente para que su poder comience a obrar. No necesitas explicar tu dolor, Él ya lo entiende. No necesitas justificar tus lágrimas, Él las recoge una por una. Salmo 56:8. No necesitas demostrar fe con palabras, porque el silencio también grita, creo en ti. Hoy, si hay heridas que todavía te detienen, entrégalas en el silencio. Quédate allí, no tengas prisa, no te levantes hasta sentir su paz. Y cuando esa paz llegue, porque llegará, sabrás que su obra comenzó. Declara en tu interior, Espíritu Santo, sana en mí lo que nadie más puede sanar. Hazme nuevo desde adentro. Así como un acto profético, escribe en los comentarios, Amén. En el silencio, el Espíritu Santo sana mis heridas y renueva mi corazón. El silencio que revela, cuando el Espíritu Santo te muestra el propósito que no podías ver. Hay etapas en la vida en las que no entiendes nada. Oras, clamas, haces todo lo que sabes hacer, y aún así, Dios parece guardar silencio. Las puertas no se abren, las respuestas no llegan, los caminos parecen cerrados. Y es allí, precisamente en esa aparente ausencia de respuestas, donde muchos se desesperan y se rinden. Pero lo que no saben es que ese silencio no es un castigo. Es una estrategia divina. Es el lugar donde el Espíritu Santo revela propósito, dirección y visión. No de forma ruidosa, sino con una claridad que solo se percibe en el alma. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios ha usado el silencio no para alejarse, sino para preparar. José pasó años en prisión sin una sola señal visible de que Dios estuviera con él. Pero en medio de ese silencio, el Señor estaba tejiendo el plan que lo llevaría al palacio. Génesis 39:41. Moisés pasó 40 años en el desierto sin escuchar una voz audible. Pero allí Dios lo estaba formando para liberar a su pueblo. Éxodo 3. Incluso Jesús, antes de comenzar su ministerio, vivió 30 años de vida oculta, sin milagros ni multitudes. Porque el propósito necesita madurar en el silencio antes de manifestarse en lo visible. Isaías 30:18 lo explica con profundidad. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por eso será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Dios espera, no porque no tenga poder, sino porque está preparando algo mayor. Y mientras esperas en silencio, el Espíritu Santo está alineando piezas que aún no puedes ver. Está moviendo personas, abriendo caminos, ajustando tiempos. Está transformando tu interior para que puedas sostener lo que Él va a entregar.
Lo que hoy interpretas como un retraso, en realidad es un diseño. Durante esos tiempos silenciosos, el Espíritu también revela quién eres realmente. Muchas veces el ruido de la vida, las opiniones de otros o tus propias inseguridades nublan tu identidad. Pero cuando eliges quedarte en silencio con Dios, empiezas a escuchar lo que Él dice de ti. Efesios 2:10 lo confirma. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Allí, en lo profundo de la oración silenciosa, el Espíritu te recuerda que no fuiste un accidente, que tu vida no es un error, que hay un propósito escrito sobre ti desde antes de tu nacimiento. Y esa revelación no llega como un trueno, sino como una convicción suave que empieza a arder en el corazón. Habacuc también experimentó esta dimensión del silencio. En medio de la confusión y el dolor por la injusticia que veía, decidió esperar en Dios sin palabras. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Habacuc 2:1. No dijo lo que oiré, sino lo que se me dirá. Es en la espera silenciosa donde Dios revela cosas que nunca entenderías en medio del ruido. Revela estrategias, direcciones, instrucciones. Revela el porqué detrás del todavía no. Y cuando finalmente habla, todo cobra sentido. Es importante entender que el silencio no es ausencia de propósito, es parte del propósito. Dios no necesita explicarte cada paso. Muchas veces quiere que aprendas a confiar sin saber, porque es precisamente en esa confianza ciega donde la fe se fortalece y donde el Espíritu Santo puede revelarte no solo el destino, sino también el carácter que necesitas para llegar allí. Romanos 8:28 lo resume con promesa eterna. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Incluso el silencio trabaja a tu favor. Incluso la espera forma parte del plan. Incluso el no o el todavía no están cargados de propósito. El Espíritu Santo no está en pausa, está preparando el escenario. Cuando decides confiar en medio del silencio, tu perspectiva cambia. Ya no ves el retraso como abandono, sino como entrenamiento. Ya no ves el silencio como vacío, sino como semilla. Ya no ves la espera como castigo, sino como preparación. Y cuando llegue el momento, mirarás atrás y dirás, ahora entiendo por qué Dios guardó silencio. Haz hoy un acto de fe. Deja de exigir respuestas inmediatas y empieza a agradecer por el propósito que aún no ves. Ora así: Espíritu Santo, confío en tu tiempo. Aunque no oiga tu voz, sé que estás obrando. Aunque no vea el camino, sé que estás guiando. Y escribe en los comentarios con fe: amén, confío en el silencio, porque sé que Dios está revelando su propósito en mí. El silencio, que rompe la ansiedad, cuando el Espíritu Santo llena tu alma de paz inexplicable. Vivimos en una generación que no sabe detenerse. La mente corre más rápido que el corazón. Los pensamientos se agolpan como tormentas. El alma vive en constante estado de urgencia. El ruido exterior se convierte en ruido interior, y en medio de esa tormenta mental, muchos creyentes sienten que Dios está lejos. Pero la verdad es que el Espíritu Santo no habita en el caos, sino en la calma. Y es precisamente en el silencio donde Él hace una de sus obras más hermosas: romper la ansiedad y llenarte de paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús sabía que la ansiedad sería uno de los grandes enemigos de la fe. Por eso dejó estas palabras en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz del mundo es frágil y momentánea, depende de las circunstancias.
La paz de Cristo es firme y eterna, nace del Espíritu Santo que habita en ti. Pero para recibirla, muchas veces necesitas detener el ruido y entrar en el silencio. Allí, en la quietud de la oración sin palabras, el Espíritu comienza a calmar la tormenta interior, a callar las voces que te inquietan, a recordarte que no estás solo y que el control no depende de ti. Filipenses 4, 6, 7 nos da el mapa espiritual para vencer la ansiedad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira cómo funciona. Primero entregas tus cargas en oración. Luego dejas espacio al silencio. Y en ese silencio, la paz no llega como una emoción pasajera, sino como un guardián espiritual que protege tu mente y tu corazón. Esa paz no tiene lógica humana. Simplemente se instala y te sostiene en medio del caos. Elías también conoció la ansiedad. Después de grandes victorias espirituales, fue invadido por el miedo y el deseo de morir. Primera Reyes 19:4. Su alma estaba cansada, su mente colapsada, pero Dios no lo reprendió. Lo llevó a un lugar de reposo, lo alimentó, lo hizo dormir y finalmente le habló en silencio. Fue allí donde su ansiedad se desvaneció y su propósito fue renovado. Así obra el Espíritu Santo. No te juzga por tu ansiedad, te guía con ternura hacia un lugar de paz. Isaías 26:3 declara una promesa que se cumple en los corazones que eligen el silencio. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz no viene de entenderlo todo, sino de confiar. Y la confianza crece en el silencio. Cuando eliges quedarte quieto delante de Dios, estás diciendo: no necesito tener todas las respuestas para estar en paz. Solo necesito saber que tú estás aquí. Esa declaración de fe le permite al Espíritu Santo reemplazar tu ansiedad por seguridad, tu miedo por reposo, tu agitación por descanso. En el silencio también aprendes una verdad poderosa. El control nunca fue tuyo. La ansiedad muchas veces nace del deseo de controlar lo que está fuera de tu alcance, el futuro, las personas, los resultados. Pero el Espíritu Santo, en su sabiduría, te enseña que tu parte es confiar, no controlar. Y cuando sueltas, Él toma el control. Cuando callas, Él habla. Cuando descansas, Él obra. Jesús nos dio el ejemplo supremo en Getsemaní. En medio de la angustia más profunda, no pronunció discursos. Se postró en silencio, derramando su alma delante del Padre. Lucas 22, 41, 44. Y en esa rendición silenciosa recibió la fuerza necesaria para cumplir su propósito. Lo que hizo que Jesús soportara la cruz no fue la ausencia de dolor, sino la presencia de paz. Hoy el Espíritu Santo quiere llevarte a ese lugar, a ese espacio sagrado donde el ruido interior se apaga, donde la mente deja de correr, donde el corazón se estabiliza. No necesitas resolver todo hoy. No necesitas entender el mañana. Solo necesitas quedarte en su presencia, respirar profundo y dejar que su paz te envuelva. Hazlo ahora. Cierra tus ojos. Dile al Espíritu Santo: te entrego mi ansiedad, mis pensamientos, mis miedos. Lléname de tu paz. Quédate en silencio. No hables, no expliques. Solo quédate. Y verás cómo la tormenta se calma. Escribe con fe como una declaración espiritual. Amén. Hoy la ansiedad se apaga en el silencio y la paz del Espíritu Santo gobierna mi corazón. Porque cuando eliges el silencio, eliges la paz. Y cuando eliges la paz, eliges vivir bajo el gobierno del cielo. El silencio que te prepara para la obediencia. Cuando el Espíritu Santo moldea tu voluntad para cumplir la voluntad de Dios.
Una de las tareas más profundas del Espíritu Santo no es simplemente fortalecerte o consolarte, sino alinear tu voluntad con la de Dios. Y ese proceso, que transforma tu manera de pensar, tus decisiones y tus prioridades, rara vez ocurre en medio del ruido. La obediencia nace en el silencio. Es en ese espacio íntimo donde Dios moldea tu corazón, derriba tu orgullo, rompe tu autosuficiencia y te prepara para caminar por caminos que muchas veces no entiendes, pero que siempre conducen a su propósito. Jesús nos dio el ejemplo supremo de esto en Getsemaní. En la noche más oscura de su vida no convocó multitudes ni hizo discursos. Se apartó en silencio, se postró y oró. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Fue en ese instante silencioso donde se definió la mayor obediencia de toda la historia. No fue en el Calvario ni ante las multitudes. Fue en un jardín, en soledad, en medio de lágrimas silenciosas. Allí, en el silencio, la voluntad humana fue rendida a la divina. Allí, en la intimidad con el Espíritu, Jesús recibió la fuerza para obedecer hasta la cruz. Así también ocurre contigo. Dios no busca obediencia por obligación, sino por transformación. Y esa transformación sucede en la quietud. Cuando eliges callar delante de Él, el Espíritu Santo comienza a trabajar con tu voluntad. Te muestra áreas donde todavía quieres controlar. Te revela decisiones donde aún luchas contra su dirección. Te enseña a confiar incluso cuando no entiendes. Y poco a poco, tu yo quiero se convierte en hágase tu voluntad. Romanos 12:2 nos da una clave poderosa. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa renovación ocurre en el silencio. Cuando el ruido del mundo se apaga, puedes escuchar lo que el cielo quiere decirte. Cuando dejas de correr detrás de tus propios planes, puedes entender los planes que Él diseñó. Cuando el orgullo se calla, la obediencia florece. Jonás es un ejemplo claro de lo que sucede cuando la voluntad humana se resiste. Dios le dio una instrucción clara: ir a Nínive, pero él huyó. Quiso imponer su camino, y fue en el vientre del pez, en la oscuridad y el silencio más absolutos, donde finalmente se rindió. Jonás 2:1-2 dice: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Ese lugar de soledad fue también el lugar de rendición, y después del silencio vino la obediencia. Así trabaja el Espíritu Santo. No te empuja por la fuerza, te guía hasta que tu voluntad se alinea con la suya. Obedecer a Dios no siempre será fácil. A veces implicará renunciar a tus planes, tus sueños o tus tiempos. A veces te pedirá caminar por fe cuando todo parezca ilógico. A veces te invitará a perdonar a quien te hirió, a sembrar cuando no ves cosecha, a esperar cuando quieres correr. Pero el silencio te prepara para eso, porque en el silencio el Espíritu te recuerda que la voluntad de Dios es siempre mejor que la tuya, aunque todavía no lo entiendas. Jeremías 29:11 lo confirma con autoridad celestial. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cada vez que eliges obedecer, incluso cuando no entiendes, estás diciendo: confío más en tu plan que en el mío. Y cada acto de obediencia abre una puerta que la desobediencia mantuvo cerrada. Cada sí, en medio del silencio, es una llave que libera promesas, activa milagros y desencadena bendiciones. Si hoy sientes que Dios te está pidiendo algo difícil, perdonar, soltar, empezar de nuevo, esperar, rendir una relación, cambiar de camino, no luches más.
Quédate en silencio con Él. Dile: Espíritu Santo, rindo mi voluntad. No necesitas un plan perfecto ni entender todos los detalles. Solo necesitas confiar en que su voluntad es mejor que la tuya. Haz de esta tu declaración hoy. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Espíritu Santo, enséñame a obedecer incluso cuando no comprendo. Y escribe en los comentarios como señal de rendición: Amén. Hoy rindo mi voluntad y elijo obedecer a Dios. Porque en el silencio donde decides obedecer, el Espíritu Santo empieza a abrir caminos que nunca habrías imaginado. Y allí, en esa rendición, comienza la historia más poderosa de tu vida: el silencio que intercede. Cuando el Espíritu Santo ora por ti en el lenguaje del cielo, hay momentos en que tu alma está tan cansada que ni siquiera puedes orar. Intentas hablar, pero las palabras se estancan. Intentas clamar, pero tu voz se quiebra. Y en medio de ese agotamiento espiritual, muchas personas piensan que han fallado en su vida de oración. Pero la verdad más poderosa es esta: cuando tú no puedes orar, el Espíritu Santo ora por ti, y lo hace no con palabras humanas, sino con un lenguaje celestial que va más allá de lo que tu mente puede entender. Romanos 8, 26, 27 lo revela con una profundidad impresionante. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ese versículo es una de las promesas más reconfortantes de toda la Biblia. Significa que no necesitas palabras perfectas para ser escuchado. Significa que no necesitas saber exactamente qué decir. Significa que en tu debilidad el Espíritu Santo se convierte en tu voz delante del Padre. Él traduce tus lágrimas en peticiones, tus suspiros en clamor, tus silencios en intercesión poderosa. Esto no es algo simbólico o poético. Es una realidad espiritual. El Espíritu Santo habita dentro de ti, 1 Corintios 3:16, y conoce cada rincón de tu corazón. Sabe lo que sientes, incluso cuando tú no lo puedes describir. Y cuando te presentas ante Dios en silencio, Él toma esa carga interior y la convierte en oración. Es como si dijera: Padre, esto es lo que tu Hijo necesita, aunque no sepa cómo pedirlo. Jesús también habló de esta intercesión divina en Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ese otro Consolador no solo te consuela en tu dolor, también intercede contigo y por ti. Él ora de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios, asegurando que tus peticiones estén alineadas con el plan celestial. Esto es importante, porque muchas veces pedimos cosas que no son lo mejor para nosotros, pero el Espíritu Santo sabe exactamente lo que necesitas. El ejemplo perfecto de esta realidad es Ana, la madre de Samuel. Ella no podía tener hijos, y su dolor era tan profundo que en lugar de hablar, simplemente se derrumbó en el templo. Su oración no tenía palabras, solo lágrimas. En Samuel 1:13 dice: pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Elí no la entendió, pero Dios sí, y su oración silenciosa fue tan poderosa que movió el cielo. Así es como el Espíritu Santo intercede por ti. No necesitas explicaciones largas, solo necesitas presentarte. Él se encarga del resto. Esta verdad también nos enseña algo vital. La oración no es una obligación, es una comunión. No es un examen donde debes decir las palabras correctas, sino un encuentro con el Dios que te conoce incluso sin que hables. Y cuando te presentas en silencio, el Espíritu Santo construye ese puente entre tu corazón
y el del Padre. Además, su intercesión no se limita a tus necesidades personales. A veces, mientras estás en silencio, Él ora por tu familia, por tu futuro, por batallas que aún no conoces. Intercede por puertas que aún no has tocado, por cadenas que aún no sabes que existen. Él ve más allá de lo que tú ves y ora con precisión divina. Judas 1:20 nos anima a participar activamente en esta dimensión. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Esto significa que incluso cuando sí puedes orar, deberías permitir que el Espíritu guíe tus palabras. Cuando oras en el Espíritu, ya sea en lenguas o en silencio, estás pronunciando oraciones perfectas, porque no nacen de tu intelecto, sino del corazón de Dios mismo. Por eso, no te frustres cuando sientas que no puedes orar. No te castigues cuando las palabras no salgan. El cielo no está en silencio solo porque tú lo estás. Al contrario, el Espíritu Santo está trabajando más intensamente que nunca. Está clamando por ti, peleando por ti, abriendo caminos por ti. Haz de esto tu oración. Espíritu Santo, intercede por mí. Ora lo que no sé orar. Habla lo que no sé decir. Y como acto de fe, escribe en los comentarios: Amén, aunque yo calle, el Espíritu Santo intercede por mí. Porque aunque no escuches sonido alguno, en el cielo hay una voz clamando a tu favor, y esa voz tiene poder para cambiarlo todo. El silencio que te fortalece en la prueba, cuando el Espíritu Santo te sostiene en medio del dolor. Hay etapas en la vida donde el sufrimiento parece más fuerte que la fe. Momentos en los que el dolor nubla la esperanza, donde cada oración parece estrellarse contra el cielo y el silencio de Dios se vuelve insoportable. Muchos en ese lugar se preguntan: ¿dónde estás, Señor? O incluso, ¿por qué no respondes? Pero lo que no alcanzamos a entender en medio del sufrimiento es que el silencio no es abandono, es acompañamiento. El Espíritu Santo no se ha ido, no ha dejado de escucharte. Al contrario, está más presente que nunca, sosteniéndote, fortaleciéndote y preparándote para salir de esa prueba con más fe de la que tenías antes. El apóstol Pedro escribió en 1 Pedro 5:10 una promesa que debería estar grabada en el corazón de todo creyente. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Observa estas 4 palabras: perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ninguna de ellas ocurre en medio de la comodidad. Todas nacen en medio de la prueba. Y es precisamente durante ese proceso, en el aparente silencio, que el Espíritu Santo trabaja intensamente dentro de ti. Está formando tu carácter, afinando tu fe, preparando tu corazón para lo que viene. El apóstol Pablo también conoció el silencio de Dios. En 2 Corintios 12:8-9 contó cómo oró 3 veces para que un aguijón en su carne fuera quitado. Sin embargo, Dios no lo quitó. En lugar de eso le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». La respuesta de Dios no fue lo que Pablo esperaba, pero fue mucho más poderosa. Le reveló que el sufrimiento no era señal de abandono, sino un lugar donde el poder del Espíritu se manifestaría con más intensidad. Y esa es la misma verdad que hoy Dios quiere sembrar en ti. El silencio no significa que Dios no esté obrando. Significa que Él está usando la prueba para revelar su poder en tu debilidad. Jesús mismo experimentó ese silencio en la cruz. Clamó con voz fuerte: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. En ese instante, el cielo parecía en silencio. Pero mientras Él sufría, la obra más grande de redención en la historia estaba ocurriendo. Lo mismo sucede contigo.
Mientras lloras, Dios está construyendo algo eterno. Mientras sufres, Él está rompiendo cadenas que no podrías ver. Mientras el cielo guarda silencio, el Espíritu Santo está haciendo un trabajo invisible, pero glorioso. Romanos 5:3-5 nos enseña a ver la prueba con otros ojos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cada lágrima derramada en medio del silencio tiene un propósito. Cada día en el desierto está produciendo algo en ti. Cada oración sin respuesta está cultivando una fe más firme, y en ese proceso el Espíritu Santo no solo está contigo, está dentro de ti, sosteniéndote en cada paso, levantándote cuando tus fuerzas se agotan, recordándote que no caminas solo. Elías, Job, David, Pablo, todos los grandes hombres y mujeres de Dios atravesaron temporadas donde el cielo guardó silencio. Pero al final de cada una, su fe era más fuerte, su propósito más claro, su comunión con Dios más profunda. Eso mismo está haciendo el Espíritu Santo contigo. Usará el dolor como maestro, el silencio como herramienta y la espera como puente hacia una nueva dimensión de gloria. Isaías 40:29-31 lo declara con promesa eterna. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hoy, el Espíritu Santo quiere recordarte que la prueba no es el final, es el camino. El silencio no es el juicio, es la preparación. El dolor no es castigo, es la herramienta con la que Dios te está construyendo. No te rindas, no pienses que Dios te ha olvidado. Él está más cerca de lo que crees. Haz esta oración. Espíritu Santo, sostén mi fe en medio de la prueba. Enséñame a confiar en ti cuando no oigo tu voz. Que este silencio no sea desesperación, sino el suelo donde mi fe crezca. Y declara con convicción: Amén. Aunque no escuche su voz, confío en que el Espíritu Santo me sostiene en esta prueba y me llevará a la victoria. Porque cuando el silencio de Dios se combina con tu fe, el resultado nunca es derrota, siempre es transformación. El silencio que te enseña a confiar, cuando el Espíritu Santo te llama a creer sin ver. La fe verdadera no se demuestra cuando ves resultados, sino cuando sigues creyendo aun cuando no ves nada. Y es precisamente en el silencio donde esa fe es probada y refinada. Hay momentos en la vida espiritual en los que todo parece inmóvil, donde las promesas tardan, donde los cielos parecen cerrados, y sin embargo Dios te llama a seguir caminando. Es allí donde el Espíritu Santo realiza una de sus obras más profundas, enseñarte a confiar en medio del silencio. Hebreos 11:1 define la fe de una forma poderosa. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es tener todas las respuestas, es seguir avanzando cuando no tienes ninguna. No es entender todos los detalles, es descansar en el carácter de Dios cuando nada tiene sentido. Y el lugar donde esa fe crece no es en los milagros visibles, sino en las largas temporadas de silencio, donde lo único que puedes hacer es creer. Abraham fue llamado a caminar por fe sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Dios no le mostró el mapa completo, solo le dio una promesa. Y durante años esa promesa no se cumplió. No había hijos, no había descendencia, no había señales, solo había silencio. Y sin embargo, Romanos 4:20-21 dice algo sorprendente sobre él. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios,
sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ese es el poder del silencio. Convierte tu fe en convicción. Cuando no tienes evidencias, aprendes a confiar en el carácter de aquel que prometió. Cuando no ves salida, recuerdas que Él abrió mares. Cuando no hay señales, recuerdas que Él resucitó muertos. Cuando no escuchas su voz, confías en su corazón. El Espíritu Santo trabaja profundamente en tu vida cuando eliges confiar sin ver. Él usa el silencio como un gimnasio espiritual donde fortalece tu confianza, expande tu paciencia y profundiza tu dependencia. El silencio no debilita la fe, la madura. La hace pasar de ser emocional a ser espiritual, de ser superficial a ser firme. Salmo 37, 5. Nos da una instrucción clara en tiempos así. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. No dice, Él te explicará. No dice, Él te mostrará todo ahora. Dice simplemente, Él hará. Y esa promesa debería ser suficiente para tu corazón. Él no necesita mostrarte el proceso porque ya te aseguró el resultado. La historia de José es otro ejemplo poderoso. Dios le dio sueños gloriosos, pero en lugar de verlos cumplidos inmediatamente, fue vendido, encarcelado, olvidado. Años de silencio, años sin respuestas. Y sin embargo, cada paso lo acercaba al cumplimiento del propósito. Cuando finalmente llegó al trono de Egipto, pudo decir a sus hermanos, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Lo que parecía abandono era estrategia, lo que parecía pérdida era preparación, lo que parecía silencio era dirección. El Espíritu Santo también usa el silencio para arrancar de ti toda confianza equivocada. Mientras más esperas, menos dependes de ti mismo y más dependes de Él. Mientras más confías, menos controlas tú y más control tiene Dios. Y es en ese proceso que tu relación con Él pasa de ser superficial a profunda, de transaccional a íntima. Isaías 55:8, 9 nos recuerda por qué debemos confiar incluso cuando no entendemos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Su plan no siempre será lógico, pero siempre será perfecto. Su silencio no siempre será fácil, pero siempre será necesario. Cada vez que eliges confiar en medio de la incertidumbre, estás declarando, creo que Dios sigue siendo bueno, aunque no vea su mano. Creo que Él sigue obrando, aunque no escuche su voz. Hoy el Espíritu Santo te invita a dar un paso más profundo en tu fe. No le pidas explicaciones, pídele confianza. No le exijas señales, pídele fortaleza. No te aferres a lo que ves, aférrate a lo que Él ha dicho. Hazlo tu oración. Padre, aunque no vea, confío. Aunque no entienda, espero. Aunque no escucho tu voz, sé que estás obrando. Y escribe con convicción en los comentarios, amén. Decido confiar en Dios, incluso en su silencio, porque sé que Él nunca deja de trabajar. Porque cuando confías en medio del silencio, tu fe deja de ser frágil y se convierte en invencible. Y esa fe es la que abre las puertas que el miedo cerró, derriba los muros que la duda levantó y atrae milagros que solo pueden manifestarse en los que creen sin ver. El silencio que te conduce a la intimidad con Dios, cuando el Espíritu Santo te invita a conocer el corazón del Padre. Más allá de los milagros, más allá de las respuestas, más allá de las promesas cumplidas, hay un propósito profundo en cada momento de silencio. Llevarte a un nivel de intimidad con Dios que no podrías alcanzar de otra forma. El Espíritu Santo no quiere que tu relación con el Padre sea superficial, basada solo en pedir y recibir.
Él desea que entres en el lugar secreto, donde tu alma y su presencia se encuentran cara a cara, donde no hay necesidad de palabras, porque hay comunión verdadera. El silencio no es un espacio vacío, es la puerta a la cercanía más profunda que un ser humano puede experimentar con su Creador. Jesús mismo nos enseñó este principio en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Notemos que Jesús no dijo ora en voz alta ni habla mucho, sino simplemente entra y cierra la puerta. Esa puerta representa un acto de separación. Dejar fuera el ruido del mundo, las opiniones de otros, las distracciones y quedarte a solas con Dios. Es allí, en ese lugar íntimo, donde el Espíritu Santo empieza a revelarte el corazón del Padre. Y esa revelación no siempre llega con palabras, muchas veces llega con su presencia misma. El rey David conocía el valor de ese lugar secreto. En el Salmo 27:4 escribió: «Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo». David no pidió riquezas, ni victorias, ni fama. Solo pidió una cosa: habitar en la presencia de Dios. Y en esa presencia, en esa comunión silenciosa, encontró lo que el mundo no podía darle: paz, propósito, identidad, fortaleza. Allí aprendió que el mayor privilegio no es ser usado por Dios, sino conocerlo. El Espíritu Santo te guía a ese mismo lugar. Te llama a dejar de hablar de Dios desde la distancia y empezar a conocerlo desde la intimidad. Cuando eliges el silencio, tu relación con Él deja de ser transaccional y se vuelve relacional. Ya no lo ves como un proveedor, sino como un padre. Ya no lo buscas solo por lo que puede hacer, sino por quién es. Y en ese punto, tu vida espiritual deja de girar en torno a tus necesidades y comienza a girar en torno a su presencia. El profeta Habacuc entendió esto cuando dijo: «Aun cuando la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación». Habacuc 3, 17, 18. Su gozo ya no dependía de las circunstancias, sino de la relación. Había pasado de pedir cosas a simplemente deleitarse en Dios mismo. Y esa es la meta del Espíritu Santo para ti: llevarte a un punto donde tu alma no necesite señales para creer, donde tu corazón no necesite milagros para confiar, donde tu fe no dependa de lo que ves, sino de quien Él es. En el silencio también comienzas a percibir su voz de formas que nunca imaginaste. A veces no será un mensaje articulado, sino un pensamiento que llena tu mente de luz. Otras veces será un peso en tu espíritu que te impulsa a actuar. Y muchas veces será simplemente su paz, esa paz que llena cada espacio de tu ser y te recuerda que Él está cerca. Juan 14:23 dice: «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él». Eso es intimidad, no visitas ocasionales, sino morada permanente. El Espíritu Santo quiere que tu vida entera sea un templo donde Dios habite, no solo un lugar donde lo visitas los domingos. Y esa morada se construye en los tiempos de silencio, en las horas donde no hay peticiones, solo presencia. Moisés tuvo este tipo de relación con Dios. La Biblia dice que hablaba con Él cara a cara, como habla cualquiera con su amigo. Éxodo 33:11. Ese nivel de cercanía no se alcanza con oraciones rápidas ni con religiosidad, sino con tiempo en su presencia, con horas en el monte, con días en el tabernáculo, con silencios que no son vacíos, sino espacios llenos de Dios. Cuando llegas a esa profundidad, tu vida cambia para siempre. Ya no te frustras por los silencios de Dios,
porque sabes que Él está contigo incluso cuando no habla. Ya no temes las temporadas sin señales, porque su presencia es suficiente. Ya no necesitas respuestas inmediatas, porque sabes que el corazón del Padre es bueno, aunque no entiendas el camino. Haz de esto tu oración. Señor, no quiero solo conocerte con la mente, quiero conocerte con el corazón. Espíritu Santo, llévame al lugar secreto donde tu presencia es mi mayor tesoro, y declara con fe: amén. Hoy decido buscar la intimidad con Dios en el silencio y dejar que su presencia sea mi mayor recompensa. Porque al final, el propósito de cada silencio no es simplemente fortalecerte, sanarte o enseñarte, es atraerte más cerca de su corazón. Es que dejes de vivir para ti y comiences a vivir para Él. Es que entiendas que el mayor milagro no es que Dios cambie tus circunstancias, sino que te permita conocerlo profundamente en el silencio.